Amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, en esta oportunidad vamos a conversar con Flor Ávila. Ella es el representante del Colegio Mayor de Cundinamarca, pero es experta también en el tema de la migración y el derecho a la salud de los migrantes. Tema de verdad bastante sensible en los últimos tiempos y que demuestra de alguna u otra manera el grado de asimilación que se pueda tener a una sociedad. Vamos a conversar con ella, pero primero le damos la bienvenida. Bienvenida, Flor, bienvenida al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Un gran gusto. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación, muy amables. Flor, hemos visto que Colombia, evidentemente, no estaba preparada como país para asumir de alguna manera esta migración masiva y en cierto modo desordenada. Pero esto ha significado también que se haya dificultado el acceso a servicios y a prestaciones de diversos tipos por parte del Estado venezolano a los migrantes. ¿Cuál es la situación que ustedes analizan en el tema específico de salud? Sí, efectivamente, tú lo has dicho, ha sido una migración forzada debido a la compleja crisis humanitaria en Venezuela. Esto ha generado varias olas migratorias. Tenemos la ola del 2002, la ola del 2014, del 2015, del 2016, hasta actualmente que continúa la migración. Y obviamente el Estado colombiano no estaba preparado para esta ola. Yo tengo un trabajo sobre cómo Colombia ha venido asumiendo esta crisis, cómo ha venido atendiendo a través de una jurisprudencia, cómo ha venido ampliando los servicios médicos desde la atención de urgencias, las atenciones básicas de salud, hasta obviamente ya atenciones más complejas como tratamiento de enfermedades catastróficas. Entonces, vamos a decir, desde un comienzo de la migración, hubo atención básica de urgencias, pero no atención a enfermedades catastróficas. Esto vino después a raíz de la jurisprudencia que nosotros hemos analizado. Hay un tema que es que ya lo acabas de mencionar, el tema de la atención de emergencia está garantizada por prescripción constitucional, por la Sí. propia Constitución de Colombia, ahí está prevista esta atención. Pero muchos venezolanos migrantes, pudiéramos decir que casi todos, vienen arrastrando enfermedades crónicas, vienen arrastrando situaciones de salud bastante lamentables debido a la propia situación social y política y económica en Venezuela. Ese impacto no afecta gravemente también la prestación de servicios en este país. Bien, nosotros tenemos la sentencia T 314 de 2016 de la Corte Constitucional que indica que los ciudadanos extranjeros tienen el deber de ingresar al Sistema Nacional de Salud. Y si no lo hacen, la asistencia prestada debe limitarse a la atención básica inicial de emergencia, porque hay que pensar que entre colombianos y extranjeros rige el artículo 100 de la Constitución que establece la igualdad jurídica entre nacionales y extranjeros. Entonces, esto es lo primero, el artículo 100. El artículo 100 nos habla de una igualdad jurídica entre extranjeros y nacionales. Segundo, los artículos sobre la salud, que también están previstos en la Constitución, y prácticamente el costo de estas atenciones está a cargo de los departamentos. Entonces, vamos a decir, se ha podido distribuir el gasto entre los distintos departamentos y no ha golpeado tanto el presupuesto nacional de Colombia. Pero hay una circunstancia que es evidente. La norma es muy clara, muy precisa, pero resulta que las interpretaciones no lo son. ¿Y qué ocurre? Que lo que como política de Estado se establece a nivel de departamentos y a nivel de propias organizaciones de alcaldías, municipios en general, se desaplica.
Entonces, muchos migrantes quedan sin atención y nos hemos llenado de procesos de tutela para exigir ese derecho a la salud. Eh, Sí, ¿Cómo ve lo que le acabo de decir? sí, en realidad es que hay un problema de la atención de salud, no solamente para los migrantes, sino también para los propios colombianos. Entonces, por eso está la Superintendencia de Salud, ¿verdad? Que puede recibir las denuncias de falta de atención de salud y luego la acción de tutela precisamente para garantizar que sea el juez el que ordene la atención médica en caso de que ésta sea negada. Entonces, yo por lo menos he tenido casos, hemos tenido casos de venezolanos que le hemos hecho tutelas y es lo que queda acá en el país. Realmente no hay otra vía para estar, como te repito, la Superintendencia de Salud, donde se pueden llevar estas quejas y la vía judicial es la tutela. Ahora bien, ¿han hecho ustedes en este estudio alguna precisión de cuáles son las enfermedades o situaciones que presentan los venezolanos en el sistema de salud colombiano? Bueno, lo que tenemos es un análisis jurisprudencial de la jurisprudencia que vamos a decir, apoyado la atención médica de urgencia. Por ejemplo, tenemos la sentencia T-210 del 2018 que destaca, por ejemplo, que el derecho a la salud de los migrantes es independiente de su condición migratoria, porque tú sabes que se le daba atención de salud a los migrantes regulares y quedaban por fuera los migrantes irregulares. Entonces la jurisprudencia ha dicho que eso no es posible, que se debe dar atención tanto a los migrantes regulares como a los migrantes irregulares. Entonces tenemos también la sentencia T-705 del 2017 que amplía el alcance de la atención de emergencia, que incluye el derecho a recibir un mínimo de servicio de salud para preservar la vida. Y aquí se incluyen las enfermedades catastróficas como el cáncer. Hay algo que he visto reiteradamente como queja de los servicios de salud, específicamente en zonas de frontera. Ellos dicen que tienen una sobrecarga en el tema de la atención de migrantes y esta sobrecarga afecta presupuestariamente el tema de la sostenibilidad de hospitales centrales y la red de hospitales que se tiene en zona de frontera. ¿De qué manera se puede estar eh, eh, en una condición que permita que se pueda atender a esta migración sin afectar la propia salud de los colombianos? Que ese es un problema que genera también temas de xenofobia. Sí, sí, indiscutiblemente que, vamos a decir, la migración se ubica básicamente en ciudades como Bogotá, Medellín, frontera, sobre todo con Cúcuta, Santander, es donde, y en La Guajira, ¿ok? Es donde tenemos la zona de mayor afluencia también de servicios médicos asistenciales. Mira, yo creo que indiscutiblemente que el tema de los recursos tiene que distribuirse para más hacia estas zonas para poder dar una atención, porque lo importante acá en el tema de la salud es que la atención de salud es obligatoria. Es decir, el derecho a la salud es un derecho universal, es un derecho para todos. Entonces, tiene que, vamos a decir, brindarse a todos sin discriminación alguna. Entonces, indiscutiblemente que una medida puede ser la mayor asignación de recursos. No hay que olvidar que el Estado colombiano recibe recursos de otros países para atender la migración venezolana.
Eso lo vimos durante el gobierno de Duque, donde fíjate que se implementó el Estatuto Temporal de Protección. Y eso fue gracias a los recursos que dieron países como Estados Unidos, Suecia, Noruega. Entonces, Colombia tiene ayudas de otros países para atender la migración venezolana. Hay algo que me preocupa, hay un grupo de venezolanos preocupados por esto, es el tema de quién audita estos recursos, quién audita los recursos de la salud, porque hemos visto bastantes gerentes generales de algunos hospitales del sistema de salud señalando enormes deudas por la atención a migrantes. Pero uno se pregunta hasta qué punto esos costos no están sobreinflados para buscar mayor atención presupuestaria a esos hospitales por parte de estas gerencias. ¿Ustedes tienen alguna orientación sobre este tema? Sí, no hemos trabajado el tema, pero indiscutiblemente que la auditoría, vamos a decir, Colombia tiene los órganos de control de auditoría para hacerlo. Entonces, vamos a decir, por más que son recursos extranjeros, tienen las auditorías necesarias. Ahora, que hayan precios inflados, indiscutiblemente que puede pasar. Sí, le digo esto porque es que nunca se salda la deuda a los hospitales del sistema de salud en materia de atención a migrantes. O sea, siempre hay una deuda, siempre hay una situación de endeudamiento permanente, crónico, y uno se pregunta, pero los recursos no alcanzan, los recursos están bien administrados o están mal administrados. Es la pregunta que uno se hace como migrante en el tema de atención de salud en Colombia. Sí, sí, indiscutiblemente que uno puede pensar de que no están bien administrados, porque Colombia ha recibido muchísimos recursos del extranjero, sobre todo de estos países que te mencioné, y, y vemos que hay esos déficits en atención a la salud. Y la salud es un punto crítico acá en Colombia, pero sí hay que decir que ha habido un esfuerzo por la universalidad de la salud, es decir, por una atención universal para todos. Sí, hay que agradecerle a Colombia realmente la enorme posibilidad que permite la atención de enfermedades que no se atienden en Venezuela. Lamentablemente, la situación del sistema de salud venezolano es muy precaria y en Colombia mucha gente ha conseguido alivio. ¿Qué pasa con este migrante que todavía está llegando a Colombia? Viene sin ningún tipo de respaldo o red familiar que le reciba, pero viene con la específica misión de conseguir salud en Colombia. Colombia se ha convertido como en el destino de salud de muchas personas que no consiguen atención en Venezuela, y esto con una condición migratoria irregular. Sí, yo recomiendo a los migrantes que vienen, que están llegando a Colombia, como ya no hay el estatuto temporal de protección, ya vamos a decir, ya no está la cobertura del estatuto temporal de protección, sugiero que pidan asilo. Pidiendo el asilo, se les genera el salvoconducto y con el salvoconducto pueden acercarse a las entidades de salud para pedir la atención de salud. Entonces, tengo varios casos de venezolanos que padecen cáncer casualmente y la vía legal que hemos conseguido para regularizar su situación es el asilo. Entonces, yo recomiendo eso. En este momento, y para tenerlo suficientemente claro, ¿se le puede negar un servicio de atención de enfermedad crónica a un migrante venezolano así esté en condición irregular? No, no se le puede negar. No se le puede negar, ya la jurisprudencia ha sido clara. Tenemos
la sentencia T-705 del 2015, que incluye el derecho a recibir un mínimo de servicio de salud para preservar la vida en ausencia de medios alternativos de tratamiento, la falta de recursos del paciente y que se trate de un caso grave o excepcional. Entonces, aquí se incluirían las enfermedades catastróficas como el cáncer. Y que hay que probar que el caso, primero, la falta de recursos del paciente, que se trate de un caso grave y que no hay medios alternativos de tratamiento. Eso es lo que hay que probar. Bien, ¿dónde puede conseguir el migrante atención jurídica para estos casos? Para poder, en el caso de que se le niegue la atención, ¿a dónde puede acudir? Porque hay mucha desinformación también al respecto. Sí, existen los consultorios jurídicos de las universidades públicas y privadas que son totalmente gratuitos. Entonces, allí se le da asistencia jurídica al migrante de una manera, vamos a decir, gratuita. Usted hablaba hace rato de las olas migratorias. Hemos tenido también olas de migrantes buscando atención de salud. Sí, indiscutiblemente que la jurisprudencia evidencia estas olas porque fíjate que en un comienzo, por ejemplo, la atención médica preparto y posparto no se prestaba a la mujer embarazada y se alegaba que no cubría la atención de urgencias. Eso cambió ya en el año 2017. Entonces, pero antes del 2017 esa atención médica no se prestaba. Entonces, hemos visto una evolución, sobre todo con los cambios jurisprudenciales, que ha permitido que se extendiera la atención médica de salud a raíz de las tutelas. Las tutelas fueron lo que han venido cambiando la jurisprudencia y la atención médica de salud. Bueno, es evidente que tan igual como las sociedades, las leyes también evolucionan, la norma también evoluciona. Y este es un ejemplo claro de cómo ha evolucionado la norma de un país que no estaba preparado para el fenómeno migratorio, a un país que trata de integrar a la gente a través de la norma. Pero una cosa es la norma y otra cosa es la ejecución de la norma. Claro. Se está ejecutando la misma. Sí, bueno, realmente la norma es clara, la norma es universal para todos y vamos a decir que ha sido interpretada progresivamente, ampliándose los conceptos de salud. Es decir, se ha venido mejorando la atención médica, repito. Primero se le negaba a los migrantes irregulares la atención médica, se negaba la atención pre y posparto, se negaba la atención de enfermedades catastróficas y poco a poco todos estos casos comenzaron a atenderse gracias a las tutelas y se ha venido adaptando la norma a las circunstancias de los distintos migrantes. Y hoy por hoy tenemos que el servicio de salud es universal. Una última pregunta. ¿De alguna manera tendrá impacto en el tema de la salud para los migrantes la reforma de salud que adelanta actualmente el gobierno de Colombia? Sí, claro, claro que va a afectar el proyecto de salud porque está previsto las atenciones médicas de urgencia, las atenciones a enfermedades catastróficas, entonces todo ello va a incidir en la atención médica también para, vamos a decir, la reforma de todo el sistema. Entonces se incluye también la atención a los migrantes. ¿Qué nos falta para poder entender que efectivamente en Colombia hay una asimilación, una integración, para hablarlo en términos más claros, del migrante venezolano al sistema de salud colombiano? ¿Qué nos faltaría?
Bueno, creo que faltan recursos, creo que faltan también quizá mayor organización en la administración de salud. Y algo que yo considero, y aprovecho el programa para decirlo, por ejemplo, haberse dado fin al Estatuto Temporal de Protección es una medida regresiva. Es decir, todavía están llegando migrantes y ellos necesitan una regularidad migratoria. Y los sistemas de salud piden el estatus jurídico del migrante para, por ejemplo, afiliarse al CISBEN. Entonces, se necesita que continúen las medidas de regularización migratoria de los migrantes. Eso es algo esencial, que continúen las medidas de regularización del migrante, porque si no, los migrantes tienen que acudir solo al asilo. Bueno, Flor, muchísimas gracias. Hemos conversado con Flor Ávila, representante del Colegio Mayor de Cundinamarca y también experta en el tema de migración y derechos de salud de los migrantes. Muchísimas gracias por haber estado en el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. No, gracias a ustedes por este espacio y muy buenos días.